necesitamos tanto de la minería como de la agricultura. Por eso, junto con el desbloqueo de las minas, daremos a los campesinos en la superficie de los yacimientos mineros las certificaciones que necesitan, para que al igual que esos mineros tengan los instrumentos necesarios para defenderse en pie de igualdad frente a intereses globales y aprovechar sus certificaciones para identificarse a nivel nacional e internacional y acceder al crédito y formar capital para desarrollar su agricultura, si es que eso prefieren. No habrán exclusiones. Sabemos cómo hacer eso. Sabemos. Queridos compatriotas, las clases populares del Perú, los llamados CDE, tienen un capital potencial que hasta ahora no se aprovecha. En distintas formas hemos visto al economista Hernando de Soto en nuestro país y en otros países del mundo. Hoy se decidió a ser candidato a la presidencia, y hay que decirlo, en el otoño de su vida, pero con la experiencia que requiere, y encabeza Avanza País, una inscripción partidaria, digamos, con la que ha encontrado un vehículo para esta candidatura. ¿Qué cosa dice la fotografía del momento? Que está en el número 7 con intención de voto. En la última encuesta tiene 4% de intención de voto. Sin embargo, evidentemente esto todavía no tiene un final respecto a lo que pueda pasar en las próximas elecciones. Don Hernando de Soto, bienvenido a Ampliación de Noticias. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. A ver, usted, a lo largo de toda su trayectoria intelectual y de alguna manera política, ha estado en momentos importantes de la vida nacional, tuvo que ver directamente con el shock que los peruanos vivimos en los 90, para poder salir de una circunstancia en la que estábamos hundidos con un 7.000% de inflación. Pero en realidad, en el predicamento a lo largo de todo este tiempo sobre el tema de la conciliación y la tierra como capital, el sendero de ir por precisamente tener esta herramienta para poder salir, no ha funcionado. ¿Por qué funcionaría ahora? O sea, ¿por qué se generaría hoy el momento para hacerlo? Bueno, ha funcionado. Lo que ha ocurrido es que no ha funcionado tal como yo lo quería, pero el programa que nosotros implementamos el Perú en los años 90 y que luego ha seguido con COFOPRI en distintas instancias que en los 2 primeros años del gobierno de Fujimori hicieron que entraran 360.000 empresas informales al mercado, lo cual levantó el mercado. Sí funcionó. Lo que creo que todavía no se ha logrado en el Perú es la capitalización de esos bienes, pero sí lo hemos logrado en otros países. La prueba es que tenemos un sistema patentado que está funcionando en otros países y que el Banco Mundial le está también haciendo funcionar en más de 80 o 90 países, no tan bien como nosotros queremos que se puede hacer, pero lo que se necesita para eso, Mónica, es vencer la inercia. La inercia de tirar abajo. ¿Cómo vencerla y cómo cambiarla? Porque en realidad estamos más o menos dentro del mismo sistema hace mucho. Es decir, si yo le pediría un esfuerzo de coloquialidad para que la gente entienda, o sea, ¿cuál sería su planteamiento concreto de llegar el 28 de julio en ese sentido, para cambiar eso que usted no ha podido cambiar con sus propuestas en las últimas décadas? Bueno, en primer lugar los he cambiado, pero en distintas partes del mundo. En el caso del Perú, te doy un caso concreto que son, por ejemplo, las minas. Tenemos aproximadamente $1 millón de dólares, un billón con B grande, que están sencillamente bloqueadas. El típico caso son Conga y Tía María, aparte de centenares, si no miles de proyectos mineros informales. Todos esos, si son desbloqueados, pueden arrojar hasta 138.000 millones de dólares, es decir, una enorme cantidad de dinero. Están listos para salir, torres de agua, carreteras, ferrocarriles. Yo puedo desbloquear eso a condición, por supuesto, de que todas las partes puedan estar de acuerdo. Ahora yo considero que están de acuerdo, porque he conversado con todas ellas. Lo que se requiere es que haya una sensación en el Perú de la necesidad de hacer esto, ir más allá de las ideologías. Estamos en un estado tal,
Mónica, que no queda otra cosa con tanta gente desempleada, desocupada, 3/4 partes de las empresas informales ya colapsadas, el Perú que decrece cada día. El momento ya está listo para lograr una cosa que yo he hecho en varias instancias, en escalas, por supuesto, menores en distintas partes del mundo. Hernando de Soto, buenos días. Usted Buenos días, propone Fernando. sobre todo un shock de inversiones que genere trabajo sin usar los ahorros de los ciudadanos. Explíquenos, por favor, porque parece que ese es el núcleo de su propósito político de romper con la inercia, como lo ha dicho ahora, ¿no? Así es, Fernando. Imagínate, por ejemplo, que el edificio en el cual ustedes están ahora en RPP solamente tenga licencia para funcionar como el hogar de Mónica Delta. Eso va a tener un precio de 2. Del momento que yo digo que ahí en ese edificio se puede utilizar para hipotecar, que se puede utilizar como credencial, que se puede utilizar para garantizar, que puede tener un documento que le permite viajar a Wall Street, a Toronto, a Londres, y que pueden poner ahí un canal de televisión y una radio, yo lo subo de precio 10 veces. Eso es lo que yo voy a hacer con los proyectos hoy día bloqueados en el Perú. Yo básicamente voy a desbloquear los primeros 2 años proyectos que están listos para disparar, y eso incluye, por supuesto, mototaxis, taxis y todas las viviendas que totalizan también miles de millones de dólares en los sectores populares y que hoy día no pueden ser utilizados para conseguir crédito, sin el cual no hay posibilidad de crecer. Yo creo que el primero 2 años del Perú, de un mandato presidencial, yo hago arrancar todo eso. Entonces, no creo, lo sé porque lo he hecho en primer lugar, sé qué normas hay que tomar y ya he alineado varios bancos y compañías de seguro en el exterior. Don Hernando de Soto, buenos días. Buenos días, uno de los Carlos. aspectos que se ve reflejado ahí, reforzado, si es que me permite el término, en estos últimos meses, sobre todo con esta pandemia, es la informalidad. ¿Cuál es la estrategia que usted propone para justamente reducir los índices de informalidad? Que pueda haber un proceso de formalización coherente en nuestro país. La forma que yo voy a utilizar es la siguiente. En primer lugar, sé alguna cosa que poca gente se da cuenta. Es que es raro encontrar una propiedad que es informal, inclusive dentro del llamado sector informal. Se cree que estos proceden sin autorizaciones y eso no es cierto. Para comenzar, mucho, por ejemplo, en minería del sector informal, anda autorizado por la comunidad agraria, que es la que le da el permiso, y que, por supuesto, su problema es que no está conectado, si se quiere, con el Estado Central de Lima, pero es legítimo, si no hace tiempo que lo hubiésemos cerrado. La misma cosa ocurre con distintas actividades en el país que tienen, por ejemplo, las llamadas informales, no que son que no están de acuerdo a ley. Están de acuerdo a ley, solamente que en lugar de ser corporaciones como las que tiene RPP o una compañía de la cual soy dueño yo, son unipersonales, es decir, no tienen la posibilidad de ser identificadas en mercados internacionales, no tienen derecho a sucesión, no tienen responsabilidad limitada, cosa que cada negocio que hacen es un negocio donde se juega absolutamente todo, no tienen directorio y por lo tanto, por supuesto, cuando van al banco les tienen que fijar altas tasas de interés porque son sumamente riesgosos. Esos puntos los tengo yo identificados, yo quito 6 o 7 puntos y los que son formales más chiquitos y por eso se llaman informales ya pueden entrar con todos los mismos instrumentos que tienen las grandes compañías. Sí, y ahí, bueno, ahí lo que hay que preguntar es cómo desburocratizar. No solamente hablamos de un sector privado, hablamos de un Estado que nos ha demostrado a través del tiempo absoluta ineficiencia en muchísimos casos. Y por otro lado, ¿cómo decirle al que señala, por ejemplo, en conflicto entre el trabajador o la persona que vive en los alrededores de una mina, decirle, miren señores, ustedes también van a tener este capital, también van a tener esta posibilidad para salir adelante? O sea, ¿cómo se lo decimos? Se lo decimos enseñándole, Mónica, ejemplos donde ya se ha hecho. No hay ningún proyecto minero en el Perú de los que funciona que en el fondo ya no logró eso. Lo que pasa es que lo logró con dificultad. No hay manera de que Conga o que Tía María o lo que sea, lo que tienen, o pero olvidémonos Tía María, la Southern
o la Buenaventura haya logrado las minas que tiene sin haber ido a los mercados de Nueva York o donde sea y haber probado que tiene dos cosas: una concesión para el subsuelo y por otro lado la autorización de los agricultores. Entonces se hace, pero se desconoce el proceso como para hacerlo masivamente. Yo conozco la manera de hacerlo masivamente. Eso quiere decir que a los campesinos se los puede convencer, pero todavía aumenta la posibilidad de convencerlos, y sabemos eso porque tenemos casi todos los gremios campesinos en nuestro pacto social, porque lo que generalmente ocurre es que la compañía minera o por los dueños de ferrocarriles, por ejemplo, lo que hacen es le compran en la tierra, pero no los dejan participar en las acciones donde se puede capturar el capital, es decir, el valor adicional que significa que la tierra no solamente crece papas, sino puede crecer oro. Eso lo voy a cambiar yo poniéndole certificados a los campesinos que les permiten entrar a mercados internacionales, les permiten organizar su agricultura, para ellos también darle sentido a la globalización. Para ellos esencialmente la globalización significa pasar de campesinos a mineros, y yo les quiero decir que con nosotros las tierras que están por encima del subsuelo también van a entrar al mercado internacional y todos entonces podrán defenderse de la globalización y aprovecharse de ella. Evidentemente, para hacer tortillas hay que romper huevos, y no solamente la posibilidad de un ejecutivo voluntarioso y con la certeza, según usted nos dice, de poderlo cambiar todo, porque también implica a ver qué es lo que pasa dentro de un Congreso. Pero queremos también hacerle otro tipo de preguntas luego de la pausa, si nos permite. Estamos con Hernando de Soto, ya regresamos a Ampliación de Noticias. Es hora de las buenas ideas. Ahora puedes cambiar tu Inca Kola retornable de 2 litros por el tamaño y presentación que quieras. Con creatividad, el verano no para. Son las 8:59. El gran resumen de la hora de RPP. Debido al avance de la COVID-19 en el Perú, el Poder Ejecutivo amplió el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional hasta el 2 de septiembre. El expresidente Martín Vizcarra podría ser condenado por peculado, negociación incompatible y corrupción por haber recibido la vacuna si se comprueba su participación en la inmunización de otras personas fuera del ensayo clínico, dijo la abogada penalista Romy Chang. Si se demostrase que él ha estado recibiendo algún tipo de incentivo para, por ejemplo, vacunar a personas que incluso ya eran particulares, personas que lo podían haber apoyado en la campaña o lo podían haber apoyado en las marchas que él convocaba, todo esto podría dar lugar a esta investigación también por corrupción. El abogado constitucionalista Joseph Campos dijo esperar que las denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra y las exministras Pilar Macetti y Elizabeth Astete, que se abordarán en el Congreso, establezcan su inhabilitación política. Lo que queda claro es que hoy día se habilita y ojalá se establezca la discusión sobre la responsabilidad política y la consecuente inhabilitación de estos personajes que, independientemente de sus condiciones personales, están vistos de que no pueden participar de la actividad política. Un estudio de la ONG internacional WIGO indica que en la primera ola de la COVID-19 solo la mitad de trabajadores informales en Lima recibió un bono del Estado, refirió la representante Carmen Roca. Carlos, son 216 encuestados, toda es población en condición de pobreza, toda es población trabajadora. En empleo informal, 50% recibió un bono, 21% recibió una canasta de alimentos entregada por la municipalidad. Vecinos de Musa, en el distrito limeño de La Molina, denunciaron que todavía no cuentan con un nuevo centro de salud que reemplace el local declarado inhabitable, pese al incremento de casos de la COVID-19. La cementación, la estructura de las paredes y los techados ya están colapsados. Exigimos que de una vez tanto la Dirección de Salud y el gobierno se preocupen en construir un nuevo centro de salud. La policía alemana informó el hallazgo y la desactivación de un paquete bomba en Múnich y confirmó que el envío está relacionado con otros 2 que han explotado esta semana en el sur de Alemania.
La lesión de Karim Benzema, ausente en el último entrenamiento del Real Madrid por unas molestias en el aductor izquierdo, provocan su baja ante Real Valladolid. Faltan 51 días para las elecciones del 11 de abril. Sigue todos los detalles a través de nuestra cobertura El Poder en tus Manos, Elecciones Generales 2021. RPP, la voz del Perú. El gran resumen de la hora de RPP. Nueve de la mañana con 3 minutos, tenemos información en directo con Edgardo Reto. Adelante. Gracias, en directo, personal de salud del Hospital Carlos Alcántara en La Molina protestan ante presuntas irregularidades en el proceso de vacunación ante la COVID-19. Los médicos y enfermeras denuncian que en el primer padrón de personal vacunado no se encuentra personal en trabajo remoto y varios profesionales que trabajan en las áreas COVID no han sido incluidos. En este hospital se tiene proyectado vacunar a 560 profesionales y hasta el momento solo se han vacunado la mitad del personal. Estamos con el secretario del Cuerpo Médico, el doctor Walter Sáez. Doctor, ¿por qué no se incluyó a personal de primera línea en este primer padrón? Bueno, en el padrón nominal oficial vinieron personal que no estaba en primera línea, ¿ya? Por eso es que se retrasó la vacunación. Vino la vacunas el día 10, guardadas 3 días y recién se comenzó a vacunar, ¿ya? Pero se vacunó a no personal COVID, a no personal de emergencia, ¿ya? Entonces, esto se debe a un mal padrón nominal. ¿Qué exigen a las autoridades? Nosotros exigimos básicamente la renuncia de nuestro director, porque el director ahorita está haciendo ya dirección y está siendo también gerente de servicios de Red 1 y 2, ¿ya? Básicamente esto se debe, el retraso de la vacunación se debe a la mala gestión y la incompetencia de nuestra dirección y su equipo de gestión. Ok, muchas gracias. Exigen también al Ministerio de Salud que actualice el padrón del Hospital Carlos Alcántara de La Molina, pues más del 30% del personal ha contraído la COVID-19 y se registran ya 2 fallecidos tras contagiarse del nuevo coronavirus en este centro de salud en La Molina. En directo, RPP Noticias. RPP, la voz del Perú. Son las 9:05 de la mañana, estamos entrevistando al economista Hernando de Soto, candidato presidencial del partido Avanza País, que nos ha explicado hasta ahora las líneas maestras de su plan para la recuperación económica que giran en torno a una idea de un shock de inversiones. Señor de Soto, sin embargo, si usted asumiera la presidencia, tendría que dedicarse prioritariamente también al tema de la pandemia y de la lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que modificaría en la política que está haciendo el actual gobierno respecto de esos dos temas, sanitario por una parte y ético por otra? Bueno, comencemos con la de sanitaria. Nosotros hemos estado ya investigando ese tema hace algún tiempo, porque, por ejemplo, con el caso de Israel, el plan de ubicación de asentamientos humanos de Israel, como lo ha dicho el presidente Netanyahu, fue hecho por nosotros, por peruanos. Lo recogieron hace más de 10, 12 años. Entonces eso me da la posibilidad de hablar con el Ministerio de Salud, con lo cual hemos conversado ya varias veces, para saber cómo ellos, informados, hay distintos países que han tenido éxito, han funcionado y ya tenemos listos el concepto. Más o menos es el... La mayor parte de la gente que se cura en estos países, por ejemplo en el caso de Israel, el 99% se cura en casa, solamente el 1% llega al hospital. Entonces lo importante ahí es poder vigilar, es poder llegar al 99%. Pero ni siquiera sabemos quiénes son, don Hernando, o sea, es decir, los padrones no funcionan, siempre hay gente que falta, no se ubican a nivel de cuadras, los municipios ni siquiera tienen esas listas depuradas, o sea, en realidad la diferencia entre Israel y Perú pues es enorme, ¿no? Así es, pero la diferencia entre los peruanos, los otoñales, como tú me has llamado, y gracias
Bueno, yo también estoy en ese rubro, usted me lleva un poco la delantera, hay que decirlo también. Mónica, te iba a agradecer por no haberme llamado invernal. Bueno, no. Oye, mira, te cuento, en el Perú prácticamente todo el mundo está empadronado, lo que pasa es que no saben que la mayor parte está en 17.500 registros que yo sí conozco. Entonces, la idea es agarrar esos registros, actualizarlos, por supuesto, comunicando y utilizando nuestras redes de pacto social, y entonces lograr que el Estado pueda efectivamente llegar en las partes iniciales de cualquier enfermedad a la mayor parte de la población, cosa que se cura en casa, número uno. Número dos, estamos listos para movilizar en cualquier momento a todos los reservistas, a todos los enganchados y a todos los licenciados de las Fuerzas Armadas. Es una cosa que estamos haciendo con el general Williams y sus allegados para poder llegar a esos sitios. Eso querría decir que entonces solamente el 1% de los afectados pueden llegar a los hospitales. Eso es lo que se refiere a sanidad. Tu segunda pregunta, Fernando, discúlpame, se me pasa. Era la corrupción, puesto que, como usted claro, sabe, una vez más está manifestándose en todos los intersticios de las instituciones públicas y algunas privadas. Bueno, yo diría dos cosas así, contestando la pregunta en vivo. En primer lugar, la corrupción no es otra cosa, Fernando, que la compra de una decisión. Y la compra de una decisión requiere procedimientos. Esos procedimientos son sumamente complicados en el Perú. Tú sabes mi vieja argumento de que en el Perú se están produciendo unos 106 normas al día, que hace que es muy difícil poder seguir la huella a una decisión de gobierno. Y yo tengo el plan con simplificación administrativa para poder seguirla, por un lado, y destrabar, porque tú ves que muchos de los problemas de la salud no es que hay médicos que no sepan lo que van a hacer. Tenemos excelentes médicos, hasta tienen opiniones conflictivas, lo cual es democrático y es bueno para encontrar una solución. Lo que no tienen es experiencia administrativa. Yo casi crearía el Ministerio de la Enfermedad para los médicos que vean eso, y yo tomaría con un equipo especial la parte que se refiere a qué es necesario para que un funcionario pueda firmar. Lo que ocurre es que no pueden firmar cheques, no pueden hacer compras, pero no por razones médicas, sino administrativas, prisión preventiva, media de Estado, falta de carrera futura, demasiada casi no hay futuro ni horizonte, y eso hace que nadie quiera firmar. Entonces yo tengo ahí un plan para poder hacer todas esas cosas. Don Hernando de Soto, al comienzo Mónica hizo referencia a su ubicación en las encuestas, 7º lugar si no me equivoco. ¿Por qué considera que su mensaje no está llegando de la mejor manera al electorado que le permita revertir esta situación? Las encuestas son un reflejo del momento y también deben ser consideradas. Recuerdo que en una oportunidad, en una entrevista televisiva, usted mostró una encuesta que lo ubicaba en primer lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué cree usted que está pasando esto? Yo creo que lo que está pasando es que las encuestas no reflejan lo que está ocurriendo en el país. Ustedes me acaban de decir que cuando acabo de escuchar su noticiero, no sé si fueron uno de ustedes, que dijo que el Estado no había logrado dar bonificaciones al 50% de la población. Esa misma es a la cual no llegan las encuestas. Tengo un grupo, como le dije anteriormente, social, donde yo, por ejemplo, creo que les enseñaba a veces las fotos, se lo enseñaba a Fernando en una oportunidad, creo que a Mónica en otro, que cuando nosotros vamos a Puno, a Juliaca o donde sea, y no en plan político, esto es antes de que me lance en política, yo nunca tengo menos de 4.000 o 5.000 personas en una plaza o en una boquemina. Sí, pero a ver, Hernando, usted que es un hombre intelectual, un hombre de ciencia también, hay que la estadística es justamente una ciencia a la que hay que tener como respaldo, y las encuestas se basan en eso. O sea, se pueden equivocar en algunos puntos, pero en lo que manda ahí es la línea, si va hacia arriba o hacia abajo. Y eso... Ahí va la cosa. Ya, bueno, yo estoy de acuerdo, Mónica, que habrá que interpretar, pero eso lo vamos a ver pues del 11 de abril. Lo importante para mí es la cosa siguiente. Uno, las personas que nos ponen en primer lugar, como por ejemplo CIT de Expreso, son personas que yo acabo de conocer el otro día, yo no los conozco. Yo recién he conocido al director de Expreso hace, ¿qué te digo yo?, una semana. Yo anteriormente no los tengo. Esos dicen eso. Por otro lado, no se olvide una cosa que el Estado no ha podido desmentir.
que tienen un sistema de averiguación de dónde están los votos que entran dentro del Ministerio del Interior, y en el cual participan aproximadamente 45.500 gobernadores, de los cuales 3 ya han testificado que sí existen esos números, y en esos números nosotros estamos primeros. Ahora, yo, como lo he dicho, se lo he enseñado a todos mis opositores con los sellos del gobierno y he pedido al presidente que lo desmienta y no he recibido respuesta. Entonces, la respuesta es la siguiente. Yo estoy, don Carlos, bastante más optimista que que ustedes, por supuesto. Y por otro lado, vamos a ver, pues... Bueno, nosotros no tenemos que ser optimistas, porque no somos candidatos, tenemos que ser realistas, ¿no? No, lo que tiene que ser es críticos, que lo acepto, pero realismo es lo que yo le voy a probar que... Muy bien. De repente hay otra cosa que está ocurriendo el 12 de abril. Pero vamos a ver, pues. Sí, si vamos a ver, claro que sí. No. Vamos a ver, y además le agradecemos su buena disposición a Ampliación de Noticias. Hay que tener también cintura, pues, en una candidaura. Sí, yo soy peruano, no soy español, yo tengo cintura, pueden insultarme un poquito acá y aguanto. Aguanta, ok, muy bien. Me doblo, pero no me rompo. Muy bien, Hernando de Soto estuvo con nosotros en Ampliación de Noticias. Le damos la bienvenida rápidamente para empezar este contacto a quien habíamos anunciado más temprano, al nuevo viceministro de Salud Pública, el doctor Percy Minaya, para ver... Solamente para ser preciso, la norma... Querían acceder a créditos baratos y formar capital. Durante el primer año de mi gobierno tendrán esos instrumentos y podrán crecer. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Sabemos. Por adelantado todo lo que necesitan para acceder a este gran mercado. Nosotros sabemos cómo hacer esto. Sabemos. Queridos compatriotas, llegó el momento de unirnos, cerrando las crecientes brechas entre formales e informales, agroexportadores, jornaleros y campesinos, jóvenes y fuerzas del orden, petroleros y nativos, mineros de socavón y de tajo abierto. Tenemos un plan para conciliar los intereses en conflicto, acabar con el caos que nos aqueja y poner a los peruanos bajo una sola ley. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos. Queridos compatriotas, en mi gobierno habrá espacio para todos, para que crezcamos todos. La verdad es que necesitamos tanto de la minería como de la agricultura. Por eso, junto con el desbloqueo de las minas, daremos a los campesinos en la superficie de los yacimientos mineros las certificaciones que necesitan, para que al igual que esos mineros tengan los instrumentos necesarios para defenderse en pie de igualdad frente a intereses globales y aprovechar sus certificaciones para identificarse a nivel nacional e internacional y acceder al crédito y formar capital para desarrollar su agricultura, si es que eso prefieren. No habrán exclusiones. Sabemos cómo hacer eso.
sabemos. Queridos compatriotas, las clases populares del Perú, los llamados CDE, tienen un capital potencial que hasta ahora no se aprovecha. Viviendas con un valor de 80.000 millones de dólares, taxis, microbuses, colectivos, mototaxis informales con un valor de 3.500 millones de dólares, 2.300.000 MIPES que generan 45.000 millones de ingresos anuales. Sin embargo, todo este capital está adormecido porque sus dueños no tienen los instrumentos, tales como fusionarse e integrar cadenas productivas que les permitirían acceder a créditos baratos y formar capital. Durante el primer año de mi gobierno tendrán esos instrumentos y podrán crecer. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Sabemos. Queridos compatriotas, este año pondré al alcance de las pequeñas empresas un mercado de 5.000 millones de dólares anuales. Esta es y siempre ha sido la obligación legal del Estado, contratar el 40% de sus compras con las MIPES, pero no cumple debido a una serie de trabas, incluyendo no darles la información oportuna para que puedan ganar las licitaciones. Momento que antes del fin de julio 20 millones de peruanos habrían recibido por lo menos la primera. Querido conseguir ese objetivo, necesitamos vacunar más de 100.000 personas diarias. Yo por eso quisiera preguntarles cuántas se han vacunado hasta ahora y cuál es el plan que se tiene para acelerar el número de dosis que se aplicarán cada día. A ver, don Fernando, muchas gracias por la pregunta. Empezamos señalando cuál es el ritmo de abastecimiento de vacunas que vamos a tener. En el momento, por supuesto, estamos hablando de 1 millón de dosis que han sido recibidas desde la primera remesa de Sinopharm, pero los contratos que se han adelantado ya esperan que en el mes de marzo se reciban 2 millones de dosis, en el mes de abril 3 millones de dosis, y así sucesivamente para permitir que tengamos las dosis suficientes para vacunar a la población. A la vez, con Pfizer, en el mes de marzo darían 250.000 dosis, en abril 800.000 y a partir de mayo 2.300.000. Estas son dos únicas vacunas de las que estamos hablando que ya están adelantados los procesos. Hace un día atrás apareció ya una resolución que en el peruano que efectúa los pagos a AstraZeneca y que aseguran la llegada de vacunas a partir del mes de septiembre. Ese es el punto de partida. Ahora, en las diferentes fases nosotros vamos a vacunar a personas de acuerdo a prioridad. En la primera estaban establecidos los médicos y personal de salud de primera línea. Eso corresponde a aproximadamente 140.000 personas. La cobertura de eso está en un 90% aproximadamente. La mayor parte de las personas que se han vacunado, que recibieron su dosis a partir del 9 de febrero, están ya preparándose para recibir su segunda dosis y tenemos las dosis en reserva. Hemos iniciado hace 2 días atrás la distribución de 279.000 dosis que corresponden al segundo padrón y que cubren al resto del personal de salud o asociado a la administración de salud que está tanto en el primer nivel de atención como en hospitales intermedios y hasta hospitales especializados. Esto va a permitir que se pueda restaurar las operaciones en el servicio del sistema de salud en general, incluye no solamente al MINSA de salud, pues además privado. La falta de interés y de economía que se ha puesto en este sector, pero también la crisis política que se viene viviendo. En ese sentido le pregunto, ¿cómo califica o cómo observa los hechos que se han dado de que altos funcionarios, incluido el expresidente Vizcarra, se hayan vacunado?
Bueno, es terrible. Yo creo que va a tener consecuencias inclusive más grandes de las que están vaticinando en el Perú. Le trato de explicar. Nosotros tenemos una red de jurisconsultos en el mundo que incluyen jueces de la jueces de la Corte Suprema. Creo que en algunos de los 2 o 3 más conocidos árbitros en el mundo, para preguntarles cómo es este cuadro. El cuadro de que hay un grupo alrededor del presidente que decide sin necesidad de consultas, sin avisos prealables, sin publicidad alguna, que las pocas vacunas que existen van a ir a un grupo partidocrático allegado al presidente. 1. Esto se hace en condición de monopolio, es decir, no hay la posibilidad del sector privado, una comunidad, una ONG, una cooperativa de comprar la vacuna. El Estado tiene el absoluto monopolio de eso. Y en ese momento, cuando estas circunstancias están dadas, donde no hay la posibilidad de que nosotros mismos protejamos nuestra vida, sino es el Estado el único que puede hacer, ese Estado utiliza su poder monopólico para favorecer un pequeño grupo de personas. Todos los jurisconsultos han dicho que no han visto una situación como esa, ni en Europa, ni en los Estados Unidos, ni en China. ¿Cómo pensar en ello? Y todos han regresado con una propuesta interesante, que es una situación similar desde el punto de vista legal. Ocurre cuando un barco italiano llamado el Costa Concordia se hunde, se acordará usted, más o menos en el año 2017, y el capitán, que tenía un monopolio sobre cuántos de los barcos salvavidas podían utilizarse una vez que el barco había hundido, decide él salvarse y dejar atrás sus pasajeros, dejar atrás su tripulación, ¿sí? Lo que ha hecho también el presidente Vizcarra. Por haber hecho eso y haber utilizado los pocos recursos del Estado para solamente favorecer a los suyos, ha sido condenado hace recientemente 3 años a 16 años de prisión. Y la razón por la cual se dijo que merecía esos años era porque era homicidio culposo o homicidio doloso. Entonces ellos prevén que si esto llega a, por ejemplo, instancias internacionales, lo lógico sería que, lo lógico, no quiere decir que lo va a ocurrir, de que el presidente sea acusado de homicidio. Lo que hay que ver es si es doloso o culposo, es decir, con intención o sin intención. ¿Lo calificaría también además como una falta de ética? Bueno, ser un homicida es ser poco ético, absolutamente. Eso es corrupción, pero le estoy repitiendo, pero le estoy repitiendo. Y hay un mensaje ahí también, doña Joana, para el presidente Sagasti. El mensaje del presidente Sagasti es el siguiente: somos una economía social de mercado. Eso quiere decir que somos una economía que, por definición constitucional, por los tratados que hemos firmado, 3.300 de ellos con otros países, incluyendo los TLCs, nosotros tenemos el derecho a buscar en el mercado nuestras soluciones. Del momento que el Estado en un momento abre el mercado y después lo cierra a una situación monopólica, está condenando a muchos de nosotros, seremos miles, a no poder salvar nuestras vidas comprando en el mercado vacunas que ellos mismos no saben contratar. Es verdaderamente es clamoroso, y eso nos va a afectar. La gente con la cual yo consulté en el exterior, los jurisconsultos, no se habían dado cuenta que el Estado es monopolio de compras de vacunas cuando somos una economía social de mercado. Eso es imperdonable. Y yo le diría al presidente Sagasti, además he ofrecido esa información y el plan para poder desbloquear el mercado y dejar que la gente también, que es mucho más ágil el sector privado, el sector informal que el Estado, deje que nos salvemos nuestras vidas. Es un calificativo bastante fuerte el que acabo de poner. ¿También lo extendería en este caso a las exministras, tanto Astete como Pilar Macetti? Yo diría que ellas hasta cierto punto no las conozco, y ya ustedes los periodistas van a saber cómo ocurrieron las cosas, pero usted sabe, hay un dicho en alemán que es que la corrupción comienza en la cabeza, o por otra manera dicen que el pez comienza una vez que usted lo ha sacado del mar, cuando se pudre, se pone al sol, se pudre comenzando por la cabeza. Entonces, si hemos tenido un
un presidente que es corrupto, es por ahí donde se pudre. Eso quiere decir que no sé si los ministros hubiesen trabajado para un presidente decente, hubiesen se metido en corrupción. Pero cuando uno tiene un presidente corrupto, pues eso se contagia. Es una pena y yo lo siento por estas señoras. Cambiemos un poco el tema, hablemos un poco acerca de las encuestas, porque la última de Datum lo coloca a usted en el puesto número 7 con 4%. ¿Lo toma como una fotografía del momento, que es lo que se suele decir además, o están analizando cómo revertir y hacer incrementar esa cifra? Bueno, yo no quiero, le voy a decir la verdad, yo me acuerdo de todas las elecciones, inclusive cuando se lanzaba Fujimori, que lo metían en 2 o 3% y no reflejaba la realidad. Nosotros, por supuesto, nos fijamos mucho en aquellas que no son las llamadas 3 principales, pero que son 18 de ellas, y ellas no me tienen esa posición, inclusive las del Estado. Pero la verdad es que usted sabe, cuando uno saca estas encuestas por supuesto son pagadas por alguien, lo cual es absolutamente normal, no son verdaderamente independientes, y hay márgenes de error y tienen derecho a bajar 3 o 4% y subir a los otros. Nuestra impresión no es esa, pero por otro lado no se olvide que nuestro fuerte es el sector informal. Y en el sector informal, como usted se da cuenta, cuando han tratado de ver ahora si ha llegado las vacunas a la gente, si han recogido sus bonificaciones, si han recibido sus canastas, el Estado mismo dice que no puede llegar a ellos porque no tiene información sobre el sector informal. Es el 60% del país donde yo creo que está nuestra fuerza. Donde hay sector formal, sectores A y B, no se olviden, sectores A y B, donde claramente todo el mundo sabe quién vive en qué lugar, yo estoy ganando. Entonces, donde no se sabe dónde vive la gente y donde hay especulación, es donde esas encuestas me ponen en séptimo lugar. Nosotros no estamos preocupados porque sabemos que estamos llegando, sabemos viajar por las redes sociales, pero sabe usted, yo puedo equivocarme como las encuestadoras pueden equivocarnos. Yo creo que eso lo vamos a saber el 11 de abril y no estamos preocupados. ¿Quiénes estarían pagando estas encuestas? Acaba de mencionar hace tan solo unos instantes que como si diera a entender que alguien está detrás de... ¿Algún partido se refiere en especial? Pero miren, los escándalos, no se olvide, de las encuestadoras. Hasta en tiempos de Fujimori eran conocidos por todo el mundo. Estas personas han sido condenadas, han tenido que pagar multas. Claro, pero en estos momentos ¿se está refiriendo a un partido en especial? No, no me estoy refiriendo porque la verdad es que no sé quién ha podido hacerlo, pero hay una tendencia de manipular encuestas, se hace por todos lados. Mire usted, el presidente Trump ha dicho que en los Estados Unidos las encuestas mentían. En un caso le dieron razón, porque lo tenían como perdedor y ganó las elecciones presidenciales hace 4 años. En este momento que ha perdido las elecciones, ha logrado movilizar una gran parte del pueblo americano para protestar porque dice que las encuestas y la propia votación estaba trafiada. Esto es un tema de siempre. Lo importante es que nosotros no tenemos... también hay otro factor que puede ser también real, ¿no? En una buena parte del país nosotros todavía no somos conocidos, eso ya se va a arreglar las próximas 3 semanas, 4 semanas, y no se olvide que las encuestas también dicen que yo soy el candidato con menos resistencia, es decir, una vez que me conozcan lo encantador, simpático y hermoso que soy, las cosas podrían revertirse. Rápidamente, no tenemos mucho tiempo, solo sí o no, le voy a pedir por favor, porque le voy a preguntar si hay problemas internos dentro de Avanza País, y me refiero a la renuncia de Julia Príncipe y al altercado que tuvo usted al llegar a Arequipa con el candidato número 2, con el candidato Julio Sumerinde. Claro que sí, claro que sí. En el caso de Julia, desgraciadamente se ha enfermado, pero su equipo se ha integrado plenamente al mío, y yo siento y espero que se recupere lo antes posible. Yo no voy a discutir la enfermedad de Julia, ya tendrá la oportunidad una vez que se recupere. En lo que se refiere a la persona en Arequipa que efectivamente me sacó a mi mamita, acaba de indicar que yo soy su candidato, que así somos los arequipeños, nos quebramos de vez en cuando, pero él va a apoyar a fondo y considera que no ha habido problema, y como arequipeño yo voy a entender Perfecto. Que tiene la mecha corta. Asperezas limadas. Entonces, muchas gracias, Hernando de Soto, candidato presidencial con el partido Avanza País, por estar en la Central de Informaciones.
Nosotros nos vamos a una nueva pausa. Algo divertido y sabroso está aquí. Intenso es su sabor, esto es sensacional.